Precisamente vamos a analizar esta vuelta a clases en medio de la pandemia con la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, Frecia, muy bien, ¿y tú? Bien, Gracias ¿cómo has por la visto invitación. este regreso, no bien particular? Lo veíamos ahí, no solamente por lo del Liceo 7, sino que porque en general hay una mezcla o híbrido, como se denomina a estas clases presenciales, algunas y otras a distancia. ¿Es el momento de volver a clases? Mira, lo primero es que hay que comprender es que efectivamente el 1 de marzo inició el año escolar y en eso los protocolos de los colegios que ya estaban establecidos desde el 8 de enero, ellos ya habían presentado todos estos protocolos, definían cuál iba a ser el plan de acción durante todo este año, atendiendo cuáles eran las condiciones sanitarias de la zona en la que se encontraban y también sus propias realidades, características tanto de su infraestructura, sus recursos, como también de sus comunidades educativas. Y en eso siempre fue gradual, en el fondo flexible más bien, este regreso a clase. Y yo creo que es importante atender a eso, atender a que las posibilidades de los colegios de poder volver a clases presenciales en la medida que las condiciones sanitarias son posibles, y especialmente atender también a las consecuencias que nosotros hoy día ya conocemos respecto del perjuicio que genera a los estudiantes el mantener los colegios cerrados. Entonces, creo que la respuesta la respuesta ante la pregunta que tú haces, en el fondo, si es el momento adecuado, va a depender finalmente también de las condiciones que están viviendo cada comuna, cada zona, de las posibilidades de los colegios de poder abrir, pero teniendo siempre presente, obviamente, que la urgencia tiene que estar en poder abrir lo antes posible todos los establecimientos. ¿Cuáles son las consecuencias de haber tenido los colegios cerrados un año, por lo menos en general, Magdalena? En primer lugar, bueno, hay consecuencias importantes respecto de la pérdida de aprendizajes de los estudiantes y las brechas que se están produciendo también entre ellos mismos, tanto a nivel de personas o estudiantes que tienen mejores niveles socioeconómicos con aquellos estudiantes que son más vulnerables, pero también dentro de la propia sala de clase, siendo mucho más heterogénea en el fondo la situación de cada uno de estos estudiantes. Ya la Agencia de la Calidad presentaba una serie de datos, pueden haber diferencias en los niveles de desempeño entre 14 y 17 puntos porcentuales, lo que es bastante, y por otro lado también hay una serie de consecuencias desde el punto de vista socioemocional que no debemos dejar de atender. Nosotros recientemente, ayer publicamos un estudio en el que hicimos unos instrumentos donde fueron cuestionarios para medir este nivel socioemocional de los estudiantes, en el que participaron, lo trabajamos junto con la Dirección de Educación Pública, y en este caso específico era del Servicio Local de Chilchorro. Pero ahí lo que uno ve, por ejemplo, es que estudiantes de tercero y cuarto medio presentan emociones en el fondo negativas que se relacionan con sintomatología depresiva, y un 73% de los estudiantes mostraba ese tipo de sintomatología depresiva. Por otro lado, también el cambio de conducta en los estudiantes, el hecho de que habían cambios o irregularidades en trastornos de la alimentación, del sueño, en que los estudiantes están sin ganas de hacer aquellas cosas que incluso les gustaban hacer. Y esto lo dan cuenta tanto los padres como los propios estudiantes. Entonces, necesitamos también atender a eso para poder hacernos cargo de que efectivamente los niños están echando de menos el volver a clase y ellos están queriendo volver también. Recientemente hoy día aparecía otra encuesta que daba cuenta también de todos estos datos, que me parece que es clave que nosotros los podamos analizar con detención y en función de su bienestar en el fondo poder buscar la apertura. Obviamente, y es lo que se está haciendo hoy día con todas las prevenciones del caso, entendiendo que estamos en un contexto de pandemia. Magdalena, ¿cómo hacer para o nivelar? Porque tú lo decías, pero lo sabemos, las diferencias son abismantes y quizás más abismantes se van a ir o se van a profundizar a medida pase el tiempo, porque esto podría tener consecuencias si es que no hay una nivelación de la malla curricular, de que el 2020 evidentemente no se pudo ver de la manera como se veía en los años anteriores. Sí, efectivamente. O sea, lo primero es que para el año 2020 ya se hizo una priorización curricular.
atendiendo a que efectivamente se pusiera el foco en aquellos aprendizajes más relevantes, priorizando en el fondo esos aprendizajes que son significativos también, que son base para otros y que son más fundamentales dentro de nuestro currículum. Y este año, dentro de los protocolos y las orientaciones que se están haciendo por parte del Mineduc, precisamente el foco está puesto en el fortalecimiento de todo este aprendizaje para llevar adelante nivelaciones. Y en eso lo que se está trabajando son instrumentos. Por ejemplo, uno de ellos, creo que es relevante, es esta prueba diagnóstica que está llevando adelante la Agencia de la Calidad, que lo que busca por una parte es medir el nivel socioemocional del estudiante y por otro lado también cuál es el nivel de desempeño o de los aprendizajes en los cuales se encuentra. Y con eso poder entregar orientaciones para que cada colegio pueda determinar como los planes, ir viendo cómo llevar adelante sus procesos de fortalecimiento de aprendizaje, de nivelación, y ahí ir trabajando en el fondo gradualmente, porque aquí hay mucho también de flexibilidad en cómo van avanzando los estudiantes, si es que es necesario, por ejemplo, volver a una situación remota o no. Entonces hay una serie de condiciones que van a tener que mantener esta dinámica más bien flexible que es distinta a años anteriores. Ahora, Magdalena, ¿qué te parece desde tu rol, ¿no? Hoy hay varias organizaciones, representantes de comunidades educativas, bueno, hemos visto que en la misma línea con el Colegio de Profesores, por ejemplo, van a hacer un llamado a las autoridades para suspender en actividades presenciales. Dicen que es más lo que tiene que pasar para poder suspenderlas de manera definitiva y en general para todos los establecimientos. A mí me parece que hoy día es un error buscar hacer políticas que sean blanco o negro, en el fondo, del todo o del nada. Te comentaba recién que parte, y yo creo que es parte del aprendizaje también que nosotros tuvimos el año 2020, es que la situación que enfrenta cada comunidad es distinta una y a otra. Y Chile es un país que es muy diverso, que el virus ha afectado de distinta manera, entonces tenemos que atender a esa diferencia, a esa diversidad que tenemos y en eso adoptar medidas que sean flexibles. Eso por una parte. Y creo que lo otro también es que hoy día lo que vemos es que efectivamente hay colegios que han presentado casos, pero estamos hablando de 43 casos dentro del universo de establecimientos, son 3.500 ya la última cifra que teníamos en el fondo de colegios que han abierto. Y lo que demuestra que la capacidad de poder identificar tan rápidamente estos casos es que efectivamente los protocolos están funcionando. Y hoy día también se están llevando adelante medidas que permitan identificar lo más rápidamente posible todos estos casos y aislar aquellos casos que sean o sospechosos o ya sean casos confirmados como positivos en el fondo. Se está llevando adelante esta alerta temprana por parte del establecimiento en conjunto con el Ministerio de Salud. También se está haciendo una búsqueda activa de casos dentro de las comunidades escolares. Y lo tercero que yo creo que es clave también es entender de nuevo, o sea, aquí lo que se está buscando es cómo nosotros trabajamos de la mejor forma para potenciar el bienestar del niño. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en estas decisiones. Y creo que también es importante atender a cuál ha sido la experiencia y la evidencia que se está entregando. Y creo que aquí nosotros tenemos que hacerle caso en el fondo a los expertos y qué son lo que ellos nos están diciendo, desde la epidemiología, los médicos en el fondo, el Ministerio de Salud, que son quienes están mirando en el fondo cómo se está comportando el virus también en nuestro país. Y la evidencia que nosotros tenemos hasta hoy día es que efectivamente los colegios, por supuesto que pueden existir casos de contagio, o sea, de que existan casos positivos en el fondo. Pero lo importante es que si adentro del colegio se producen una mayor cantidad de rebrotes, si es que son significativos para aumentar en el fondo la transmisión del virus, que se produzcan nuevos cuadros. Entonces, la evidencia que tenemos hasta ahora, tanto a nivel nacional como internacional, muestra que los colegios no son fuente de mayores contagios, no presentan un mayor riesgo para tanto los estudiantes como los profesores, los asistentes de la educación, que otros espacios sociales o incluso el propio hogar en el fondo. Entonces, eso yo creo que es importante también comprender. Bien, Magdalena Vergara, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tengas buen día. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto.